vamos a ir ahí bajo la marcha y vamos resolviendo. Listo. Me presento un poquito, yo lo llamo así, paradas hacia la meta, hacia mi meta personal, obviamente. Un poquito mi recorrido en la parte de la medicina deportiva. Soy médico cirujano, graduado en la ilustre Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Actualmente resido en Cartagena, Colombia. Primeramente inicié en Guerreros del Lago Futsal. Siempre van a notar que he estado ligado a la parte del futsal, más no del fútbol. Estuve con Guerreros del Lago, equipo profesional de futsal en Venezuela, bicampeón de esta categoría. Pues ahí estuve en el cuerpo técnico con el profesor Edwin González, un ponente ya conocido por ustedes acá. Él era el kinesiólogo y pues yo estaba como asistente porque todavía no me había graduado de médico. Posteriormente pasé a Trujillano Futsal, equipo también profesional de esta edición del fútbol, del futsal profesional. Participo también en los eventos de fútbol con la Cruz Roja, como ven acá. Siempre he estado ligado con la medicina y la parte deportiva. Y desde el 2018 hasta la actualidad estoy con Inter Cartagena Futsal, el equipo profesional de acá de Cartagena en esta edición. En este recorrido estuve en el Centro Nacional de Ciencias Aplicadas al Deporte de Trujillo, en Venezuela, ya hace 3 años, que es desde que estoy acá en Cartagena, Colombia. Un poquito para que la experiencia y lo tengamos en cuenta. Esta es un poquito la agenda que vamos a tratar hoy. Primeros auxilios, los conceptos generales, lo básico. Posteriormente vamos a hablar del plan de emergencia, que no nos puede faltar. Y ya finalizando las lesiones y su cuidado, principales lesiones y lo que debemos hacer con respecto a ellas. Si hay alguna pregunta durante el transcurso, la podemos hacer de una vez. Me gusta que sea interactivo, no dejemos las preguntas al final. O si, como quieran, van escuchando y luego van anotando y al final la hacemos, pero preferiría que fuera más interactivo. Listo, para no estar hablando aquí solo. Entonces, dime. Listo, profe. ¿Le parece si una indicación a los participantes? Si alguien tiene una pregunta, que levante la mano por Eso, forma y la activamos su micrófono. Muy bien. perfecto. Perfecto. Entonces comenzamos con los conceptos básicos. Primeros auxilios, pues las dos palabras que lo componen lo dice. Es simplemente los cuidados básicos que damos o que se dan de manera inmediata. Esa es la palabra clave acá, inmediata a una persona, en este caso a nuestros jugadores, que han sufrido una urgencia, una emergencia o una enfermedad repentina. Cabe mencionar la diferencia entre una y otra y le hago este cuadrito que está acá, y por eso lo traigo y lo coloco acá, porque una implica riesgo para la vida, que es la emergencia, requiere atención inmediata, ya vamos a ver ejemplos de esto, mientras que la urgencia sí necesita una atención a la brevedad, pero de alguna forma no implica riesgo a la vida, por lo menos inmediatamente, a largo plazo podría ser. Nosotros o ustedes como entrenadores, sé que hay muchos entrenadores de escuelas y clubes deportivos, su rol no solo es de enseñar la parte técnica, la parte táctica, la formación en casa también forma parte de sus funciones y con eso también está el cuidado y la seguridad de sus jugadores, la integridad de sus jugadores. Una vez que ustedes se comprometen a ser entrenadores de ellos, se están comprometiendo también a cuidarlos, a velar por su seguridad. Sé que muchos clubes de formación no cuentan con un cuerpo técnico, la mayoría no cuenta, por lo menos aquí en Colombia es así. Muchos ayudan y apoyan con los familiares, padres de familia, que son médicos, son nutricionistas, algunos son enfermeros. Hay equipos, conozco equipos acá que tienen por lo menos una enfermera en el equipo y viaja con ellos a los partidos de categorías inferiores y que es súper importante tenerlo. Pero cuando el equipo médico esté ausente, a nosotros no nos puede coger, como dicen por ahí, con los calzones abajo. Debemos saber qué hacer, cómo reaccionar ante una emergencia o ante una urgencia. Simplemente con reconocer y estabilizar a nuestro jugador, que en ese momento se convertiría en paciente, es una ayuda fundamental para todo el servicio médico. Debemos también entender que por más que no contamos con un equipo médico idóneo, que debe estar conformado por médico deportólogo,
por enfermera, por kinesiólogo, por fisioterapeuta. Muchas veces no contamos con ninguno de estos. Simplemente es el entrenador y el entrenador es quien reparte los balones, quien reparte los uniformes, quien hace el entreno, quien debe estar en los bloqueos. Sé que la realidad es así. Entonces, también en ese rol debemos entender nuestras limitaciones, que no nos las sabemos todas, y simplemente, vuelvo y repito, con reconocer qué es lo que está pasando, cuál es la urgencia, cuál es la emergencia, y estabilizar al jugador en ese momento, con eso es de fundamental ayuda. ¿Cuáles serían los primeros auxilios y cómo diferenciar una urgencia a una emergencia? Ya sabemos que tiene que ver con la afectación a la vida a largo plazo. No es lo mismo una urgencia que una emergencia. La urgencia, aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, bronquitis, sarpullido, náusea, todas que a la larga pueden llegar a desestabilizar a un jugador, a un paciente. Sin embargo, una emergencia sí nos debe poner a correr. Por ejemplo, que el paciente jugador haya sufrido una convulsión, haya sufrido un desmayo, ya ahí debemos preocuparnos. Que haya tenido una quemadura, debemos preocuparnos. Un envenenamiento, una intoxicación, debemos preocuparnos. Una fractura, todo el mundo manos a la cabeza, pero vamos a actuar, vamos a reconocer qué fractura es, qué vamos a hacer. Eso es lo que quiero que se lleven hoy. Recomendarles esta aplicación a todos los que son sobre todo entrenadores en formación. Es gratuita, está tanto para Android como para iPhone. Primeros auxilios de la Cruz Roja Colombiana, colocan así. Y pues tienen los principales afectaciones, urgencias y emergencias, videos sencillos, recomendaciones, el paso a paso que se debe hacer en cada uno, darle una chequeadita de vez en cuando y tenerlas ahí en nuestras escuelas. El servicio de emergencia médica está conformada no solo por el médico, sino también los bomberos forman parte de esto, los policías forman parte de esto, enfermeras forman parte de este equipo y ustedes como entrenadores también forman parte de esto. Y es por lo que le venía diciendo, con una llamada al servicio de urgencia y ahí estamos formando parte de este servicio médico de emergencia y estamos evitando que se nos complique el jugador. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Advertir que hay una emergencia, reconocer que hay una emergencia y eso lo podemos hacer en cualquier lado y lo puede hacer todo el mundo. Pero antes de advertir que hay una emergencia por algún sonido que escuchamos, un chasquido en caso de que haya una fractura, un grito que muchas veces nos alerta de que pasa algo, debemos revisar. Es el primer paso. En medicina dividimos estos dos momentos en un primer contacto o la primera inspección que se hace, donde es el revisar. ¿Por qué? Porque primero hay una víctima en campo y yo no me debería convertir en una segunda víctima. Yo voy a ayudar a esa persona. Entonces, en el caso de un campo de fútbol es difícil encontrar cosas que nos pudieran convertir a nosotros también en un paciente. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un accidente automovilístico, antes de yo llegar a la escena y querérmelas saber todas y creer que soy superhéroe, debo reconocer primero el escenario donde voy a atender al paciente. En el caso de fútbol, concretamente, ¿qué vamos a revisar? ¿Qué tipo de lesión tiene y si se me escapa o no de las manos? Si se dan cuenta, en los partidos entra un médico y entra el fisioterapeuta. El primero que revisa es el fisio y si él no puede o necesita ayuda, acude al médico. Cuando se trata de ver si sale del campo o no, pero la atención inmediata la hace el fisioterapeuta. Entonces, lo primero, advertir que hay una emergencia siempre revisando. En la parte de crítica de emergencias hablamos de revisar 6 puntos, hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. ¿Qué voy a ver? Arriba, por ejemplo, en el caso de un incendio, si hay humo. En el caso en campo, arriba, si no me van lanzando objetos desde las gradas, por ejemplo. Abajo, si no está el grifo del agua por ahí cerca y al correr me voy a tropezar y en vez de ayudar me van a terminar atendiendo a mí. A los lados, si viene otro del cuerpo médico del equipo contrario a ayudarme y me choco con él y vuelvo a ser un desastre. Igual hacia el otro lado,
hacia adelante, hacia dónde estoy ubicado en el campo, si me tropiezo con una valla, etcétera, etcétera. Todo esto debemos tener una visión holística antes de atender. Y siempre, como ven aquí en la imagen de Cristiano, mantener la calma, ¿no? Es lo primero, es fundamental, mantener la calma. Paso principal antes de atender cualquier situación, respiro profundo, mano a la cabeza si es posible, porque este es una principal gesto que hacemos, mano a la cabeza, ahí pienso y luego actúo. Pienso, mantengo la calma y actúo. Entonces, advertí que hay una emergencia. Sí, bien, se cayó el jugador, hay una emergencia, venga cuerpo, y ahí es cuando decido actuar. En ese decidir actuar ya yo voy camino al jugador lesionado y en este caso activo un sistema de servicio de emergencia, que sería el llamar, que nos hace Sergio Ramos al celebrar un gol. ¿A quién voy a llamar? Esto estamos hablando en un contexto fuera del campo. Llamar al número de emergencia que tengamos en los diferentes países que aquí, gracias a Dios, contamos. Acá en el caso de Colombia sería 125, 132, que son números del Centro de Urgencia y Emergencia, Cruz Roja, etc. Y o simplemente el centro regulador que me regula, obviamente, valga la redundancia, hacia los entes que me van a prestar una ayuda. En el campo, ¿a quién voy a llamar? Como ya dije, si el entrenador, sé que los entrenadores en formación, tal vez se le escapa de las manos, pedir ayuda a un papá, es el primero que entra ahí, y bueno, ayudar a sacar al niño y atenderlo afuera. Pero siempre no querer resolver yo solo, sino tener siempre un aliado, una ayuda. Y por último, sí, atender. Generalmente se hace fuera del campo para prestar más atención y hacer una revisión completa, que sería una revisión secundaria. Ya con mis guantes puestos, ver si no hay exposición, si no hay sangrado, que le duele, que le aqueja al jugador, etcétera, etcétera. Eso mientras llega la ayuda profesional, si es que no fue la primera que acudió a esta escena. Como les dije, todos debemos tener en nuestras escuelas, en nuestros clubes, un plan de emergencia. Si no lo tienen, si ya lo tienen, felicitaciones. Si no lo tienen, me pongo a disposición para hacerlo. Es más, podemos hacer uno incluso con el logo bonito de América Fútbol Club para que sea edición especial 2020-2021, ya con protocolo anti-COVID y todo, me pongo a su disposición y que todos los profes que estén aquí tengan un plan de emergencia en sus clubes, en sus donde participen, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante tener un plan de emergencia, porque es quien me va a decir el paso a paso, me va a decir qué hacer, me va a decir en ese momento de angustia, recordar a Cristiano Ronaldo diciéndome calma, calma, ¿ok? Que eso es lo importante, porque muchas veces, por ejemplo, si yo estoy en una situación de peligro, viene un perro hacia mí que no conozco, me muestra los dientes, en esos momentos los sentidos se cierran. Yo no veo, no escucho, yo solamente quiero correr. Y es lo que pasa cuando no sabemos qué va a pasar. En cambio, si tenemos un plan de emergencia, ya yo más o menos me ubico, ya me acuerdo más o menos del venezolano que habló en Colombia, de las principales lesiones y tengo una noción de qué voy a hacer. Estoy más calmado, ya me leí el plan de emergencia, este es el primer paso que debo hacer, este es el segundo, no me debo desesperar. Entonces, ¿qué tiene el plan de emergencia? ¿Dónde voy a actuar? ¿Cuándo voy a actuar? ¿El cómo lo voy a hacer? ¿Qué se hará? ¿Quién lo hará? Tener todo eso bien por escrito, detalladito, y eso debe estar en un botiquín de primeros auxilios. Obviamente, todos debemos tener un botiquín de primeros auxilios. Ya vamos a ver esto que contiene. En ese mismo botiquín debe haber un listado de números telefónicos, tanto de los representantes de nuestros jugadores, en este caso las mamás, papás y todo esto, o en su defecto también los números de emergencia, de bomberos, de Cruz Roja, de las policías, que nos pueden ayudar en caso de una urgencia. Debe haber un equipo entrenado en primeros auxilios. Como dije, conozco de cerca las realidades de muchos clubes en formación, o sea, equipos amateur o categorías inferiores que de casualidad y tienen es el entrenador. Ese entrenador es quien planifica, es el entrenador que lleva el agua, es el entrenador que debe estar pendiente de ir a buscar a los niños. Sé que es así. Ya a nivel adolescentes o semi-pro es otro nivel y sin embargo sé que no cuentan con un equipo entrenado en primeros auxilios.
todos los que están aquí presentes, que hay 90 participantes, los 89 deberíamos, o los 90 me incluyo, deberíamos tener un curso de primeros auxilios. Básico, ¿ok? Más a esto, cabe destacar que de aquí no van a salir certificados en primeros auxilios, ni mucho menos, van a tener una noción de esto y ojalá les quede la espinita, el sinsabor de seguir indagando al respecto. Entonces, tener un equipo entrenado en primeros auxilios, responsable del botiquín que va en el mismo plan de emergencia, quién va a ser el responsable, quién hará, quién actuará en ese momento, conocimiento del plan de emergencia por todo lo que formamos, tanto los papás, las mamás, los representantes y pues obviamente mi cuerpo técnico también debe conocer. ¿Qué debe tener un botiquín? ¿Cómo está conformado un botiquín de toda escuela? Debe tener un manual de primeros auxilios actualizado, que ya me puse a disposición, gasas estériles, vendas adhesivas, esparadrapos, cinta adhesiva, como se conoce en otros lados, tiritas de distintos tamaños para curas, vendas elásticas, férulas o tablillas, toallitas desinfectantes, jabón, tijera. Ojo que ya el jabón sustituye a lo que conocemos aquí como agua oxigenada y todo esto ya no se usa, solo agua, jabón, tijera, bolsas de frío instantáneo, y con esto hay una controversia que ahorita vamos a hablar de eso. Termómetro, suele faltar siempre con los niños y no tan niños. Guantes de plástico, ojalá preferiblemente no tengan látex porque muchas veces hay alérgicos a este material y podemos empeorar también en vez de ayudar. Una linterna con pilas de repuesto, sábana para traslado del paciente y alguna que otras bolsas. Ok, eso es lo básico, conceptos básicos de primeros auxilios, el botiquín, en cuanto al manual de prevenciones. Creo que no hay dudas hasta ahí, ¿cierto? ¿Vamos bien? Perfecto. Tengo unas manitos levantadas por ahí. Seguimos. Entonces, en cuanto a la prevención de lesiones, debemos tomar en cuenta ciertos factores. Entre eso, uno, y eso ustedes son expertos. Los admiro, los respeto a todos los entrenadores, profesores de educación física, fisioterapeutas, todos los que nos acompañan hoy. Potenciar el correcto desarrollo de la habilidad técnica. Eso ustedes lo hacen perfecto. Día a día planificando. Muchas escuelas tienen solo 3 días a la semana para planificar. Lunes, miércoles, viernes, martes, jueves o sábado. Partidos fines de semana, mesociclo, macrociclo, microciclo. Sé que eso lo tienen perfecto y de eso ya sé que le han hablado en ponencias anteriores. Y esto depende de ustedes, potenciar el correcto desarrollo. ¿Por qué? Vamos a saber que el porcentaje mayor de lesiones está también en esta palabrita, en la técnica incorrecta. Y es de ahí la capacidad o la ventaja que tienen muchos entrenadores de agarrar al niño en formación y moldearlo a su antojo, moldearlo de acuerdo a una biomecánica. Y este concepto entra a partir del 2005 y hace auge de una vez. La palabra biomecánica la hemos escuchado mucho y tiene que ver con eso, con la técnica, el movimiento que hace el jugador al momento de ejecutar un shoot, un sprint, un regate, etcétera, etcétera. Y de eso debemos encargarnos también, no solamente planificar y ver que Juan Pérez es el mejor y tiene una técnica exquisita, pero José Abreu es malo, es gordito, lo voy a poner de portero. No, debo perfeccionar también la técnica de él para evitar lesiones a futuro, porque no sabemos si ese José Abreu va a ser mejor en un futuro que Juan Pérez. Por eso, cada uno de nuestros jugadores es importante y debemos potenciar de manera correcta su habilidad técnica. Otra cosa que debemos estar pendiente, examinar el campo del juego y entrenamiento. Son factores que muchas veces descuidamos y ojalá todos tengamos un campo así perfecto para entrenar. A veces las condiciones no son estas, no son las óptimas. Sé que muchos comparten el campo, lo dividen y en un campo hay 4 escuelas al tiempo entrenando. Muchas veces sé que hay barro, agua, etcétera, y estas condiciones predisponen también a lesiones y que debemos estar atentos de que en esa oportunidad debemos entrenar y si lo hacemos con mucha precaución. Y buenos hábitos de entrenamiento. ¿Qué son buenos hábitos? Pues esforzarse al máximo, dar el extra, el pase extra, segundo palo, como decimos en el futsal,
trabajar siempre en equipo, estar enfocado, ser positivo, estar atento, ser ejemplo, y por eso hay mucho auge ahorita de lo que es el coaching. Sé que muchos han escuchado y tal vez tengamos coaching aquí en la sala. Está muy de moda o en boga este tema del coaching, sobre todo el coaching deportivo, porque se ha demostrado que mente sana, eso lo hemos escuchado siempre, cuerpo sano. Todo está acá en la mente, el esforzarse al máximo, el rendir más, es decir, si se puede, vamos adelante, seguimos, todo está aquí y es lo que hace que los equipos mejoren. Otro factor a tomar en cuenta en la prevención de lesiones es la predisposición y la susceptibilidad del atleta. Ellos nacen con unos factores ya intrínsecos que no son modificables, factores tanto externos como internos, y entrarían la edad, el somatotipo del jugador, el peso, el índice de masa corporal, el índice de grasa, cómo vive, qué come, todo esto afecta sumado a una predisposición genética que trae el jugador per se, y por eso la importancia de un examen médico precompetitivo. En todas las categorías es importante hacer este examen, en todas, no solo a los profesionales. Desde el más pequeño debemos conocer sus antecedentes, de qué sufre, de que lo han operado, si ha tenido lesiones previas, si no, si es zurdo, si es diestro, todo esto tenerlo en cuenta a la hora de inscribir o que forme parte de nuestro club algún jugador. El Profesor, sí, tenemos una pregunta de un participante. vale, claro. Entonces le vamos a activar el micrófono al profesor Gerardo Gregorat. Perfecto, ahí estamos. Muchas gracias, Diego. Un gusto, doctor. Las gracias. Muy bien. Una consultita sobre el tema de las previsiones para saber si también entran el examen clínico ortopédico, si también entra la hidratación, la alimentación en lo que es específicamente este tema de lesión. La hidratación, si entra dentro de la predisposición del jugador. Dentro de lo que es prevención. Sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, profe Gerardo. Sí. Importantísima la hidratación. No sé si más adelante, si en esta o en la otra diapo. Perdón. Me anticipé a una próxima filmina, pero ya que estaba con este tema, quise traer la pregunta. No, profe, pero perfecto, profe Gerardo, porque me gusta interactuar así y las dudas que surjan las vamos aclarando de una. Si ve acá en este componente, iba a hablar un poco de la alimentación. Perfecto. Es importante lo que usted maneja de la hidratación, tanto en niños como en adolescentes, y no es en esta diapo que la tengo, tanto en niños como en adolescentes hay un cuadro que ahora les regalo, incluso se los puedo pasar por el grupo y que se los hagan llegar, un cuadro sencillo y que recomendamos la parte del cuerpo médico colocarlo en los baños. Es un cuadro muy sencillo que simplemente muestra, obviamente debe ser impreso a color, porque muestra los colores, diferentes colores de la orina del jugador. Repito, niños, adolescentes, no adolescentes. Y esos colores nos determinan si el jugador está con buena hidratación o no. Y obviamente esto puede predisponer a una lesión, claro que sí. No de forma directa, pero sí de forma indirecta. Por ejemplo, el jugador se me puede deshidratar y obviamente el rendimiento físico no va a ser el mismo. Eso todos lo sabemos. Y al no tener un rendimiento específico, no va a tener cierta energía, formación de ATP, y esto me va a predisponer al músculo a que, por ejemplo, se enlongue, me dé una elongación muscular, o lo peor, se contracture, calambres. Correcto. Es la principal causa de calambres, que vamos a ver más adelante, es la hidratación. Entonces, vemos, es un cuadrito muy sencillo, ahora se lo comparto, donde hay orina naranja, amarilla más clara, va bajando hasta el blanco. Lo ideal es que orinen el agua, para hacerlo más claro, o sea, de este color, el color de la lámina. Blanco, o sea, lo más claro posible, nos quiere decir que estamos garantizando que el jugador está hidratado. Y esto lo debe hacer antes del partido.
debe verificar que esté completamente hidratado. Durante el partido, obviamente, se tiene que estar hidratando constantemente y posterior al partido sabemos que también, pero eso es un tema súper abundante, igual que la alimentación. Esto hablaríamos aquí 1 hora de hidratación y alimentación, pero básicamente, y el concepto básico que debemos tener es la coloración de la orina, que es donde determina si el jugador está hidratado de manera correcta o no. Gracias, profe. Muy buena pregunta. Muchas gracias, Francisco. Gracias por preguntar. Continuamos. Perfecto, estábamos, en el equipamiento tenemos el diferentes tipos de calzado. Igual sabemos la realidad, conocemos la realidad de todos nuestros jugadores. Muchos a duras penas y van con el calzado que le prestó su vecino, su primo. Otros no, otros tienen los mejores, tienen los Nemesis, los últimos R7, etcétera, etcétera. Y muchas veces por estar a la moda, por estar a disposición, no utilizan el calzado adecuado. Esto es tema aparte también, hay mucha tela que cortar en este tema, pero lo básico, sabemos que si vamos a entrenar, por ejemplo, en pista dura, no podemos usar tacos de hierro, eso es fundamental, o en lo posible evitarlo. Si estamos en campo, en gramita, usamos nuestros taches. Si no, si es grama artificial, usaremos este tipo de calzado. Eso lo sabemos cualquiera. ¿Por qué? Porque usar uno de gancho en la grama artificial nos va a predisponer a que haya un punto fijo, un giro mal hecho, se queda trancada el zapato al girar, ligamento cruzado y se llamó Juan Pérez. ¿Okay? Perdimos la carrera de un gran jugador, por ejemplo. Entonces el calzado, y bueno, usar siempre sus canilleras, sus licras, es súper importante usar ropa ajustada debajo de los shorts. Parece algo tonto, hay jugadores que, por esto que hablamos de predisposición, cultura, entra aquí también la cultura. Conozco jugadores profesionales que no les gusta colocarse ropa interior, ¿por qué? No sé, les gusta que eso esté bailando de aquí para allá y eso predispone a lesiones o traumatismos en los testículos, ¿no? Y que a la larga pueden verse afectados. Mi recomendación es usar ropa ajustada debajo, tipo licra, para evitar este tipo de lesiones. Eso tiene que ver con el equipamiento. Y esta parte de aquí que es muy importante, y lo ven aquí transparente porque esto salió recientemente como y se conoce como el entrenamiento invisible, que a mi concepto es el entrenamiento que más se ve. ¿Qué es el entrenamiento invisible? Es aquel que yo no veo, porque yo entreno 3 veces a la semana, lunes, miércoles, viernes, la mayoría hace así, y juego sábado o domingo, ¿cierto? Pero martes, jueves, viernes, yo no veo qué hace mi jugador. Yo no veo a qué hora se acuesta, yo no veo qué come, yo no veo qué está pensando, yo no veo si tiene examen en el colegio y al otro día tiene partido. Esto es el entrenamiento invisible y con el que debemos dedicarle más tiempo, estar más pendiente de él. ¿Por qué? Porque es fundamental y como dije, el que más se ve en el campo, en el entrenamiento. ¿Qué significa esto? Debemos estar pendientes de un sueño reparador. Artículos científicos hablan de por lo menos 7 horas, de 7 a 8 horas día. O sea, durante 24 horas debería descansar las 8 horas mínimo. Ahora con esto de los teléfonos, las tablets y todo esto, sé que se distrae muchas veces, hace sus tareitas y se ponen a jugar, play, etcétera, etcétera. Debemos garantizar que debe, desde el principio, en esa formación, en ese rol de entrenador, crear hábitos, que ya lo dije, hábitos buenos. Que sí, tienes 1 hora para estudiar, tienes 1 hora para entrenar, tienes 1 hora para descansar. Estudios también dicen que por lo menos debemos apartar de toda la tecnología, computadores, celulares, relojes digitales, tablets, por lo menos 20 minutos antes de dormir, para que el cerebro vaya haciendo insight, relajando, entrando en esa relajación para preparar el cuerpo para la dormida, para el descanso. Y por esto la conexión o la desconexión, por eso la toma con el cerebro, debemos tener al niño enfocado en que sus objetivos se cumplan, objetivos perdón, en este caso no serían laborales, escolares, sus estudios como hijo, como hermano y su propósito como hijo, como hermano y su propósito como jugador. Alimentación adecuada, debemos crear, insisto, los hábitos desde
la niñez para garantizar tanto la hidratación como la comida sean parte fundamental de su formación. Aquí tenemos un artículo científico realizado en el 2013, publicado, mejor dicho, en 2013, en donde el cuerpo médico dice, tenemos algo sobre prevención de lesiones, existe algo, hay una evidencia, un mapa, algo que nos guía hacia la prevención de lesiones, y hacen una búsqueda bibliográfica. Y en esa búsqueda encuentran 32 estudios, y en ellos determinan la incidencia de lesiones en niños y en adolescentes. Y determinan que el 60 hasta el 90% son lesiones traumáticas. Ojo, en estas edades, niños y adolescentes. Son lesiones traumáticas, hay mucho contacto. Ya después en la adolescencia es que uno toma en cuenta de que, ojo, no puedo barrer con dos o con los tachos arriba, le puedo hacer daño al otro. Pero cuando niño uno quiere el balón y empuja, codea, cabecea, échate para allá que el balón es mío, todo eso lo hacen niños y adolescentes. Y por esas lesiones traumáticas el porcentaje es tan alto. El otro porcentaje es lesión por uso excesivo y es culpa de nosotros como cuerpo técnico, como entrenadores, como médicos, como parte de un club. Porque esto lo podemos evitar, este porcentaje lo podemos evitar. Queremos que todos sean Messi, que todos sean Cristiano Ronaldo, entrenamos todos los días, 24 horas al día, no descansa, fútbol, más fútbol, gimnasio, o sea, adelantamos las edades cronológicas, no hay una correspondencia entre la edad biológica y la edad futbolística, niños de 8 años jugando en categoría sub-14 y son los que entran en este porcentaje. Ese mismo artículo nos dice que los tipos más comunes de lesiones son las distensiones, los esguinces y las contusiones. Distensiones entendemos por elongación, estiramiento de cualquier fibra muscular o tendón. Los esguinces los conocemos en la mayoría o en gran porcentaje, un 40% son de tobillo y las contusiones son golpes. Las contusiones más preocupantes son las de cabeza. Incluso ahí en Eslovenia se ha prohibido el uso de cabeceo a los niños. No les permiten usar el cabeceo, o sea, no forma parte de la técnica del fútbol. Lo pueden buscar por ahí. Y eso a raíz de un jugador que murió en el 2002, si no estoy mal, yo creo que lo tengo más adelante y vamos a hablar de eso, y una fundación que él creó, y les voy a adelantar un poquito, pero es eso. En Eslovenia evitaron incluso hay una película de Will Smith muy buena, recomendadísima, pero el estudio lo hacen en casos de NFL, donde se dieron cuenta que impacto, contusión por los cascos, ese impacto progresivo terminaban con enfermedades demenciales, tipo Alzheimer y todas estas enfermedades a largo plazo. Y es un tema preocupante, ¿no? Obviamente la NFL tapó eso con dinero, tuvo que pagar una multa multimillonaria, pero hay que estudiar, incluso hay evidencia, salió lo pueden buscar también, C-Collar se llama, C-Collar, una especie de cinturón que se coloca aquí en el cuello y que evita que al momento del cabeceo o del impacto en la NFL se mueva el cuello para evitar que hayan traumatismos craneoencefálicos. Pero no se aprobó porque obviamente a veces hasta difícil utilizar aretes, ahora se coloquen un cuello, por eso no se aprobó, pero está en estudio porque son bastante graves las consecuencias. El profe tiene la mano levantada, si no estoy mal. Por el medio de Zoom, me parece que no. Lo está haciendo así manual, sí. El profe Gerardo, el que preguntó ahora. Bien, vamos a reactivar su micrófono nuevamente. Ahí está. Ahí estamos. Estamos preguntón, Francisco, hoy, ¿eh? Bueno, pero es una forma también de lo que vos claro buscabas. No, lo bonito de eso, profe, es que capaz la duda que usted tiene y que se atreve a hacerla la tienen otros. Entonces la vamos aclarando de una vez. Perfecto. No, mi pregunta iba direccionada a si hay algún estándar en estadística sobre lesiones musculares. Sí.
Ya la vamos a ver, profe. Se nos está adelantando, pero sí. ¡Upa! Discúlpeme. Sí. Soy adelantado. Discúlpeme. Sí, sí, hay un Discúlpeme. porcentaje. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Claro que sí. Perdón, disculpa. Bueno, seguimos. Entonces, Sí. ese gran porcentaje de que hablamos, el 90%, imagínense, 60 al 90% afecta a extremidades inferiores. Es evidente, obviamente es un deporte que se juega con los pies, obviamente va a ser la parte más afectada. Lo importante en el que determinaron que en los menores de 11 años es muy común o son muy comunes las fracturas, más no la parte de lesiones musculares. ¿Por qué las fracturas? Se preguntarán. Y pongo esta vez, tiene que ver con la madurez o el crecimiento del niño. Y van a escuchar por ahí fractura de tallo verde, que es muy común, en ese hueso que apenas se está consolidando, en ese hueso que apenas se está formando en niños de esta edad, y por eso el riesgo de adelantar las edades en categorías menores. De que tenemos un Messi, a los 7 años voy perdiendo un partido 3-0, lo meto y me hace 4 goles. En la categoría con los de 7 y 8 años, tengo que meterlo con los de 12, pero ojo, que miren el porcentaje grande que hay. Sus huesos no están tan maduros. Él puede estar técnicamente súper avanzado, pero biológicamente también debemos trabajar. Yo no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, pero sí debemos tener en cuenta estos numeritos que les estoy mostrando acá. Otro paper importante en niños, me enfoco en niños porque sé que hay muchas escuelas acá. Se hizo en niños de 7 a 12 años, un promedio de 9.5, más o menos 2 años, es decir, desde 7.5 a 11.5, donde se hizo un estudio descriptivo prospectivo durante 2 temporadas, se hizo en República de Checa y en Suiza, y determinaron un estudio descriptivo desde la parte epidemiológica y se dieron cuenta de lo que me preguntaba el profe. ¿Cuántas lesiones hubo? 417 exposición al fútbol, es decir, el niño interactuando con el fútbol, ya sea en entrenamiento o en partidos, y se determinó este porcentaje que está aquí, profe, en miembros inferiores. Dice musculares y tendinosas, 18.5%. Esa distribución, ¿cómo era? Como ya los dije, distensiones, contusiones, esguinces, eran las más frecuentes. ¿Qué músculo es el más afectado? Pregunta de examen, como dirían por ahí. ¿Qué músculo es el más afectado? La parte de los isquiotibiales, la parte de atrás del muslo, la que nos señala Cristiano cuando hacía goles en el Real Madrid. La parte de atrás del muslo, formado por semimembranoso, semitendinoso y recto. Todos estos músculos afectados es el mayor porcentaje, un 18.5% si hablamos de estadística, profe, me lo preguntaban por ahí. Pero nos damos cuenta que el mayor porcentaje es articulaciones y ligamentos. Ojo que es en niños, ¿eh? Hablamos de niños en estas edades. En profesionales los músculos son los más afectados, seguido de las fracturas y lesiones, y miren que es grande el porcentaje, un 15.4%. Eso, ojo con las fracturas. Ya entrando ahora sí en materia, ya vimos la evidencia, ya vimos los porcentajes, las estadísticas, muy bonito todo. Aquí no hay estudios en Sudamérica, también me pongo a disposición para hacerla con la escuela que quiera. Vamos a hacer estudios que no le dejemos a toda Suiza, República Checa, vamos para que salga Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, a hacer estudios en nuestras escuelas también y dar a conocer las fases preventivas de las lesiones. Entonces, vemos que la fractura ocupa un porcentaje grande, un 15%, sobre todo si hablamos en la edad de 13 años. Existen 3 tipos de fractura. Simple, que no la vemos. En esta simple vamos a ver un cambio de coloración en la piel se pone morada. El niño o el adolescente escucha el rugir, como si partiera una galleta. Y no se ve nada, se ve solo el morado, se ve un hematoma grandísimo, se pone morada la pierna, y tengo una fractura simple, le tengo que hacer el dolor al pisar, vamos a hacer unos rayos X, gol estándar en fractura, unos rayos X de la parte afectada, una radiografía, y ahí determinamos, obviamente por profesionales, ortopedas en este caso, que hay una fractura. Una fractura con minuta generalmente se da en accidentes catastróficos, accidentes automovilísticos, de moto, pero puede darse en el fútbol, ha pasado, donde el peso se vuelve papilla, se vuelve trocito, y por eso el nombre, con minuta. Y la fractura abierta, que todo el mundo le tiene miedo, es la fractura en donde hay exposición del hueso, sobresale la piel.
Hay una dilución de la continuidad del hueso y sale de la piel, que como vemos acá en la imagen. ¿Qué hacer en estos casos? Lo puse en la fractura porque es lo más, tal vez, catastrófico que nos puede pasar. Como ponemos esta de Andrés Gómez, pasó partido Everton, con el equipo de Son, el Tottenham. Tenían un roce, no sé, minuto 78 más o menos, Son dándole palo a Andrés Gómez, a Son lo tenía por la banda derecha, Vino el asiático, se le pegó atrás una carrera, tenga. Jamás pensó, ojo, en su mente jamás pensó que lo iba a fracturar. Pero miren lo que le hizo, miren cómo va la pierna acá y la desviación que hay. ¿Sí se ve? Fue una fractura de este tipo, fractura abierta a este nivel casualmente de tibia y peroné. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron ahí? Si vieron a alguien partido, ¿qué hicieron? Lo dejaron quietecito. Se deja el hueso fracturado en la posición encontrada. No me voy a poner de Superman a querer meter ese hueso donde... No. Deje eso quieto. Déjelo quieto, estire los dos miembros, urgencia. Me calmo como cristiano, llamo, mira, tengo una emergencia, por favor, avisen a la ambulancia, probablemente haya sido una fractura. Ya reconocí qué es lo que tiene. Ahora voy a estabilizarlo ya. Esa es mi ayuda como entrenador. Hasta ahí. Si sé más, si sé primeros auxilios, si hice un curso de APH, si sé medicina, hágale. Y sin embargo, yo soy médico y esas cositas con respeto. Estabilizo al jugador, urgencia. Listo. A veces por querer ayudar, empeora las cosas. Dejemos quieto. Estiramos la piernita, todo el mundo va a tener cara impresionado. Si no duele una fractura, preocúpense. Cuando una fractura no duele, ven el hueso afuera, sangre corrida, y el niño, el adolescente, el jugador, tranquilo, preocúpense. Rompió vasos o venas, no siente nada, no le está llegando sensación al cerebro. Preocúpense. Dejamos el hueso fracturado quieto, inmovilizamos con lo que tengamos, cartones, han enseñado con 2 cachuchitas, ojalá y podamos hacer una práctica algún día en vivo, sería perfecto. Inmovilizar la pierna quietecita, 2 cartones, quietecita, no se mueve mucho, no la llevemos a la posición y esperamos la ambulancia. Se coloca generalmente, inmovilizamos por encima y por debajo de la lesión, es decir, aquí está la fractura, inmovilizamos acá y acá. ¿Para qué? Para evitar que tanto movimiento de aquí para allá, de allá para acá, me vaya a romper más o a hacer más daño de lo que ya está. Cubrimos la herida y controlamos la hemorragia. Muchas veces este tipo de fracturas viene con sangre incluida. Debemos parar la hemorragia. Vamos a ver cómo controlamos la hemorragia. Y transportamos al jugador. Lo más importante, reconocer, estabilizar, transportar. Otra lesión frecuente que debemos tomar en cuenta, fracturas, vamos ahora con golpe de calor, muy frecuente, sobre todo tiempo de, bueno, aquí tenemos diferentes países, pero a veces hay unas temperaturas que son mayores de 38, 39 grados centígrados, donde, el niño, el jugador, el adolescente no aguanta eso, y debemos saber qué es lo que causa. El niño nos dice, tengo calambres, y ahí el profe la pregunta de la hidratación. Debemos siempre prevenir. Mi palabra es prevenir. Si sabemos que vamos a un sitio como Cartagena, vamos a jugar 11:30 de la mañana. El niño no me va a ir con un buzo hasta aquí, con un abrigo, una chaqueta. Primero ropa fresca, buena hidratación, que me asegure que su orina está clarita, que ha tomado por lo menos 1 litro de agua antes del partido, se alimentó bien y mantenerlo en un lugar fresco. No estar tocando balón ahí antes de yo decirle nada. Quietecito por allá, lo más quieto, hasta el momento del pitazo de nosotros como entrenadores o del preparador físico para la entrada en calor. Pero evitar las altas temperaturas. Les da calambre por la parte de deshidratación. Ven que está seco, lo tocan y eso no sale sudor por ningún lado, no tiene ganas de orinar, está mejor dicho, seco, frío, sudoroso. Sudoroso porque él siente la sensación de que está sudando, pero tú lo tocas y nada, se siente frío al tacto. Hay un agotamiento excesivo, da 2, 3 pasos y dice, profe, no puedo más. Intenso dolor de cabeza, muchos describen, profe, el peor dolor de cabeza, no me había pasado nunca, este dolor de cabeza es, a veces no pueden ni describir.
náuseas, mareo, debilidad, que va un poquito con el agotamiento. ¿Qué hacemos en ese caso? Acostamos al jugador, obviamente cambio, no va a poder seguir. Utilizamos la elevación de los pies, que lo vamos a ver en una metodología nueva que salió. Esto es común, pero ya vamos a ver que hay una nueva metodología en primeros auxilios. Administramos suficiente líquido una vez estabilizado el paciente. No le demos de comer nada de chocolatico, no. Mire que aquí está la tercera. No da nada de comer. Quieto. Estabilicen primero al paciente, en este caso al jugador. Estabilícenlo. Utilicen un ventilador si es posible para mejorar la temperatura. Aplicamos compresas de hielo acá en esta zona o de agua fría mejor. Acá en esta zona no les dé miedo. Eso sí, no le echen agua directa a la cabeza porque el cambio de la termorregulación nos puede afectar. Pero acá sí, acá en el cuello, en la parte posterior del cuello. Compresas de agua fría las metemos así donde tengamos el hielo y se la colocamos acá atrás. Colocar en un lugar fresco, con sombra, que no les dé el sol de pleno, refrescar al atleta, paños húmedos, paños mojados, no dar de comer por lo menos los primeros instantes, hidratar una vez que recupere, si es posible con pitillo, que él vaya succionando a medida que se recupera. Uno de los síntomas del golpe de calor y que es muy común son los calambres. Todo lo hemos... Una pregunta de un participante. ¿Vale? Listo, le activamos el micrófono al profesor Oscar Mauricio. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Oscar. Saludos. Bueno, un gusto, primero que todo, agradecerle por su ponencia. Está muy entretenida, muy enriquecedora. Profe, estaba hablando usted precisamente de estas dolencias que tienen los chicos, agotamiento, de golpe de calor, ¿no? Lo estamos viviendo ahorita después de la pandemia, los que hemos reactivado nuevamente nuestros entrenamientos. Mi pregunta es, ¿será sobrecarga también que podemos estar haciendo nosotros los formadores? Oscar, te tengo unas variables ahí. Coméntame. Primero, ciudad. Segundo, edad o categoría que trabajas y cuánto entrenas a la semana. Ok, profe. Bogotá, 2.600 metros. Sé que también influye mucho la altura. Sí. Trabajo con chicos de 8 o 9 años hasta los 16, 17 años. Y todos en estos días me han presentado estos síntomas. Todas las categorías. Sí, sí, señor. Todos Perfecto. Los chicos. Perfecto. Gracias, profe. Gracias. Sé que a muchos se le está pasando. Voy a compartir con ustedes un artículo sobre el COVID o la recuperación del COVID. Tuve la oportunidad de estar con los médicos del Atlético de Madrid. Obviamente en Europa eso es otro cuento a como lo estamos haciendo en Colombia con una resolución que salió al respecto. Aquí, no sé si lo han leído, es por fases. Ya obviamente arrancaron los partidos. La fase 3 era fundamental, donde eran los entrenamientos prácticamente individualizados, ¿no? Y es allí donde vamos a determinar qué jugador está apto para volver y cuál no. En el caso de niños y adolescentes, el entrenamiento debe ser 1, individualizado y 2, progresivo. Dos palabras clave, individualizado, progresivo. ¿Por qué? Todos estamos desesperados por volver. Todos queríamos volver después de 6 meses casi. Quiero tener mi primer partido lo antes posible, pero otra vez, Cristiano, calma, ¿ok? Calma. Profe Oscar, recomendación, determinar, primero, deberíamos haber hecho un examen médico pre. Deberíamos haber hecho un examen médico. No sabemos qué pasó en 6 meses. Y el jugador Juan Pérez no es el mismo Juan Pérez después de 6 meses. Y por más hábitos perfectos que tengan, sé que no entrenaban y el entrenamiento invisible ese de que les hablaba ya no es tan invisible, es más visible. Por eso es que sale a relucir en los entrenamientos. Y estas características, tú me estás diciendo debilidad, no sé, no me atrevo a decir que sea sobreentrenamiento, por llamarlo de alguna forma, porque si venías haciendo el trabajo, tu planificación en este caso sería un mesociclo, porque ya debemos empezar ya el año que viene, debe ser progresivo, es mi recomendación, progresivo.
No les exija tanto. Trabaja un día un aspecto táctico, técnico, el otro día trabaja carga de fuerza, el otro día bájale. ¿Okay? Que sea algo que vaya en aumento, en ascenso, ¿ok? Que sea progresivo. Todos te presentaron la fatiga, el cansancio. Vamos a ver qué es. La temperatura, dudo. El entrenamiento, ¿en qué momento el entrenamiento se da? ¿Me estoy pasando de minutos? ¿Para cuánto está planificado el entrenamiento? Y dosificando ahí. Jugadores que no les pasa, no, en esto no es común porque a unos sí y a otros no, o no, es común en todos, hay un factor en común. Determinar cuál es el factor, si es el tiempo de exposición al juego, ojo, tiempo de exposición tanto en partidos como en entrenamiento. Es el tiempo de exposición a carga, a fuerza, si es que trabajamos fuerza. Es el tiempo de exposición en el calentamiento. Ver, depende más de ustedes. Dudo que sea sobre entrenamiento, pero sí determinar el factor, profe Oscar. Es muy importante porque es como si los agarráramos de cero. Ya yo sé que antes teníamos ya una línea que iba ascendiendo otra vez, volvimos aquí al punto inicial, vamos a arrancar de nuevo como si fuera una pretemporada. Otra vez arrancar, bajar un poquito las cargas e ir aumentando poco a poco. Que queden con ganas de más en vez de que queden cansados. Que tengan con ganas de ir al otro entrenamiento. Profe, mañana entrenamos a primera hora, o sea, que queden con ganas, no queden cansados. Es mi recomendación, sobre todo para los en esa edad de 12 a 15, ¿no? Meterle más pelota. Creo que ayuda mucho en esta etapa. Más que la parte de velocidad, resistencia, eso poco a poco. Meterle más pelota, que se vaya adaptando, porque ellos están muy ansiosos también. Y luego sí, variables, pelota, velocidad, variables, pelota, resistencia, variables, ¿sí? Pero que sea algo progresivo e individualizado. No queramos hacer un programa con que, bueno, ya viene el COVID, vamos, y que tenemos juego el fin de semana con todas. No. Progresivo. ¿Listo? Bien, seguimos. Sí, listo, profe, muchas gracias. Vale. ¿Listo? Ajá. Quedamos en los calambres. Tiene que ver con esto del golpe de calor. Muchas veces la pregunta del profe Gerardo tiene mucho que ver con la deshidratación. La principal causa es la falta de sodio en el cuerpo, de electrolitos en el cuerpo. Por eso es importante. ¿Qué debemos hacer ante eso? Dejar descansando al jugador en un sitio fresco. Obviamente hasta el mejor jugador les da calambre, no lo vamos a sacar de una por un calambre, a menos que sea muy sucesivo. Dejarlo quietecito, darle agua fresca, buena hidratación, si es posible. Si tiene hidroelectrolitos, vamos a darle. Y estirar el músculo, es la clave aquí, estirar el músculo, como vemos en las imágenes. Siempre lo vamos a ver, siempre de la parte más distal a la parte proximal. Estirar, elongar el músculo para evitar que continúe el calambre. Hemorragia, un tema muy importante y voy acelerando. Con él, en las hemorragias debemos distinguir dos tipos de hemorragia. Está la hemorragia nasal, muy frecuente por golpes, por traumatismo, contusiones. Un error es taparle la nariz y eche la cabeza para arriba. No, señor. Sí lo puedo tapar, hacerle un tapón, pero su cabeza hacia abajo para que salga la sangre. El cuerpo es muy inteligente. Estamos hechos a la perfección. Y él quiere darle salida a esa sangre porque me va a permitir seguir respirando. Si yo echo la cabeza hacia atrás, voy a crear una oclusión que me puede provocar no seguir respirando. ¿Cierto? Entonces, la manera correcta es, sí, colocar una trunda, colocar una gasita, colocar algo que nos impida que siga sangrando, pero a la vez dejar que eso salga. No sé si me hago entender. Es decir, voy a dejar que sangre, pero va a llegar un momento en que debo taponar, hacer lo que hace el proceso de coagulación normal. ¿Qué hay en el proceso de coagulación? Llegan macrófagos de distintos componentes de la sangre a crear una especie de barrera, de tapón, ¿ok? No aplicar agua directa cuando es nasal, no aplicar agua y no, lávate, porque el agua me barre todos esos componentes de la sangre que me van a hacer la especie de tapón.
y el sangrado continúa y continúa y continúa. ¿Qué le puede aplicar? Hielito, hielo aquí arriba, que hace de anticoagulante, hace que esos componentes lleguen más rápido, que se enfríen y creen el tapón. Ahora, en cuanto a una herida que sea cortopunzante, que también suele pasar, puede pasar con un taco, con un tacho, con la mismo regadero del césped, etcétera. Aplicar presión directa sobre la herida, todo el tiempo que sea necesario hasta que deje de sangrar. Se me empapó la gasa, se me empapó la franela, la camiseta, lo que tenía, le coloco otra encima. Sigue sangrando, llenó una, llenó dos, no las cambio, ojo, no las cambio, pues si las cambio quito o elimino el proceso plaquetario que está ahí, es decir, el proceso de tapón que venía haciendo y empezaría de cero. Coloco una, se empapó, coloco la otra, se empapó. ¿Qué hago? Por ejemplo, fue en el brazo, se cortó el brazo, busco la arteria o la irrigación más cercana que tenga del brazo y hago presión. Ejerzo presión ahí para que deje sangrar, miembro afectado arriba. Ejemplo, brazo, me corté aquí, coloqué una gasa, se empapó, coloqué la segunda gasa, se empapó. Hice presión en la arteria o vena que creo, por anatomía creo que pasa por ahí, dejó de sangrar. Miembro arriba, listo, miembro afectado arriba. Igual la pierna. No utilice ningún tipo de sustancia, a veces puede esto hasta predisponer mucho más. Y los torniquetes los pongo entre signos de interrogación, ya no se usan, ya no están utilizados, ni siquiera los caseros, sin embargo hay casas comerciales que lo siguen fabricando, pero estos son para eventos de tipo accidentes, emergencias ya graves de tránsito, o por ejemplo donde hay armas de fuego, conflictos de armas y todo este tema. El tiempo máximo, si lo llegamos a usar, es de 15 minutos. Más de ahí nos puede causar más bien perjuicio, nos puede causar daño. ¿Debo limpiar la herida? No. Depende también la herida. Por ejemplo, le dije en la nariz, no aplicar agua ni nada. Ya controlé el sangrado o fue un raspón. Fue raspón, no fue herida, pero tiene sangre, limpio la herida, claro que sí. Agua y jabón, más nada. No se pongan a inventar que alcohol, que yodora, que... Agua suficiente, agua y jabón, sin hacer roce ni nada, chorro directo, si es agua fría mejor, ya, limpiamos si es raspón con sangre, ¿ok? Y ahora actualmente existen este tipo de, no sé si aquí en Colombia lo hay, yo no lo he utilizado en verdad, pero en Europa sí sé que lo hay, es magnífico, tiene adhesivo aquí alrededor, se pega, jalo, y cierra. Ojalá llegue aquí algún día. Seguimos acá. 8 y 10, bien, vamos bien de tiempo, están aprendiendo, sé que sí. Vamos acá con estadísticas. Este programa, el Pro de DB Fútbol, determinó, lleva las estadísticas en el fútbol profesional, muchos clubes lo tienen, llevan cuántos pases hacen los jugadores, quién hizo asistencia, cuántos minutos, toques dados, toques recibidos, pases completos, etcétera, etcétera. Pero también se dieron a la tarea de hacer un estudio de las lesiones o del impacto del fútbol en el cuerpo humano, mejor dicho así. Se dieron cuenta que en media temporada, ni siquiera fue una temporada completa, hicieron o se determinaron 4.731 lesiones en el fútbol profesional, en la Liga Santander, en la Liga, ya no se llama Santander, en la Liga Española, en 685 jugadores. Y miren los porcentajes distribuidos, el profe que me preguntaba de las lesiones musculares y eso, aquí está, le decía, la parte de lesiones en el muslo determina la mayor porcentaje de lesiones, sobre todo musculares, ¿no? En esta región de acá. Le sigue porcentaje, le seguirían las lesiones en rodillas, entre ellas el ligamento cruzado anterior, que es una lesión terrible para cualquier jugador. Y los golpes sin contusiones vemos que es un porcentaje, si se quiere, grande. ¿Por qué determinó eso? Y ahí voy, golpes y contusiones, casi un 5%. No es mucho en comparación a muslos y rodillas, que son los que llevan la batuta, pero son frecuentes, muy frecuentes. Contusiones llamamos a todo eso que sea golpe. Golpe por contacto, cualquier tipo de golpe, y que nos deja este moradito. Recuerden que cuando hay hematoma,
sobre todo, ojo con este tipo, cuando vemos esta coloración morada, azulada, en abdomen, preocúpense porque puede haber, el abdomen está duro, lo llamamos abdomen en tabla, puede haber una afectación interna en el abdomen. Que queremos, no, el profe dijo que una contusión, que eso es un golpe, ya, eso se le va a quitar con los 10, va a cambiar la coloración. No, no, no. Hay zonas, por ejemplo, el abdomen, cuando adquiere esta coloración después de un golpe, ojo, hay que llevar al niño por más que diga que se siente bien. Y más si tiene el abdomen duro, abdomen en tabla, está como una madera, como una tabla. Quiere decir que hubo afectación de órganos internos y puede tener una hemorragia interna. A correr, señores, una urgencia. Pasa de una emergencia a una urgencia. Igual otros signitos característicos acá, y lo tiene la imagen esto, se llama ojo de amapache o de apache. Acá se le forma esto como si tuviera unas ojeras de 5 días sin haber dormido, sin querer. No fue que lo noquearon, ojo, hubo un golpe en cualquier parte de la cabeza, puede ser en un cabezazo, el golpe fue aquí, se rompió aquí, está bien, y de repente lo ven y los ojos morados acá. Todo esto, así como nos muestra la imagen, corran, hubo algún traumatismo craneoencefálico, hubo afectación cerebral, por más de que el niño esté consciente. Y otro signo es característico detrás de la oreja. Signo de batalla se conoce, o de battle. Acá se le forma un morado acá. Revisen bien al niño, debe haber una revisión completa que le llamamos revisión secundaria. Yo dije, primero revisar los 6 puntos que le dije, arriba, abajo, ver que no me voy a convertir yo en víctima, entré y luego lo reviso de pie a cabeza, si tiene sangrado, si tiene los morados estos que le estoy diciendo, si tiene alguna cortadura. Eso es revisión completa, desde los pies hasta la cabeza. Listo. Traigo esta imagen que ven acá. Esto fue en el Mundial de Brasil 2014. Este jugador, Christoph Kraner, alemán, cabezazo con Ezequiel Garay, con el argentino. Él decía, estoy bien, estoy bien. En ese Mundial se determinaron 3 contusiones cerebrales. Una de ellas fue la de Christoph Kraner. Lo pueden buscar ahorita en Google. ¿Qué pasó? Él dijo, no, estoy bien. No hubo nada. No hubo nada. El médico, que es este señor que está acá, que es el mismo del Bayern Múnich, dice, ¿estás bien? ¿Seguimos jugando? Sí, sí, sí. En pleno juego, le hace un par de preguntas a este señor, no sabía ni dónde estaba. No sabía ni dónde estaba. Hubo confusión por completa. Él quería seguir jugando, pero no sabía ni dónde, en qué estadio estaba, qué partido estaba jugando. Hubo una confusión completa. Eso lo determinaron los periódicos. Hubo 3 contusiones cerebrales, una de ellas fue Christopher Kraner, tuvieron que retirarlo después, exámenes, trauma craneoencefálico. ¿Okay? Para la gloria de Dios se recuperó súper bien, no pasó a mayores. Entonces, ¿qué esto quiere decir? Los jugadores de nosotros, los chavales, siempre van a querer jugar, siempre van a querer jugar. Y sobre todo si un cabezazo, un roce con el jugador que tenía ahí dándole, yo sigo, profe. Y en los primeros minutos capaz no hay ninguna alteración, pero posteriormente puede salir esto de los signos que le dije, puede haber heridas y es cuando empiezan a sangrar, y ojalá ahí sangraran porque ahí nos damos cuenta que hay una herida, que pasó algo, o simplemente ¡puf!, se desploma. Puede haber pérdida del conocimiento, secreción nasal es otro signo bastante frecuente, empiezan a sangrar de pronto por la nariz. Ay, ¿qué pasó aquí? Sáquenlo. Incluso hay una regla, se las debo, pero hay una regla en el fútbol que toda contusión cerebral debe ser examinado el jugador fuera del campo. Y es el médico quien determina si sigue o no. Y debe hacerle, hay una escala avalada por la FIFA, por la FMARC FIFA, que son el grupo de expertos médicos de la FIFA, que se le hacen todas esas preguntas y si las pasa o tiene un cierto puntaje, pues entra al campo. Si no, out, fuera. Esto es lo que le decía, es interesante, búsquenlo también, se lo recomiendo. En cuanto a las contusiones, los golpes de cabeza, se creó incluso una fundación, se llama así Jeff Affle. Este fue un jugador inglés, jugó para el West Brom, el delantero era delantero de un equipo inglés, y se dieron cuenta que un jugador puede llegar a golpear con la cabeza más de 1800 veces al año. Imagínense todo el mundo, tú, 1800 veces. Y eso obviamente se determinó que presentaban alteraciones cerebrales. ¿Aunado a qué? A pérdida de la memoria. Este señor murió con una enfermedad de Alzheimer.
sin ninguna causa aparente. ¿Cuál era la causa? El cabeceo. Cabeceo. ¿Okay? Y le hicieron un examen forense, ¿y qué determinan? Determinan que había muerto a causa de una enfermedad cerebral degenerativa. El informe final relacionó esa enfermedad con los pequeños traumas que se iban sumando. Es como cuando un gota cae en un vaso. Va a llegar un momento que el vaso se bota. Y es lo que pasaba. Golpe, golpe, golpe. 1800 veces al año. Póngale que haya jugado 10 años. ¿Cuántos golpes no hubo ahí en ese cerebro que llegó o terminó en una enfermedad cerebral degenerativa? A causa de esto, la familia reacciona y implanta una demanda que todavía está en boga y crean la fundación esta. Una fundación que dice del pasado y para educar al futuro. Lo que pasó en el pasado para educar al futuro, algo así. Y pues todavía están determinando a ver quién gana esa demanda o no. Y la fundación existe y ahí es la fundación, si quieren la buscan, en esa fundación es donde dice que actualmente los jugadores, los chicos de Eslovenia no cabecean, está prohibido. En la técnica, o sea, ellos no practican cabeceo del balón. Ellos practican su pegada, regate, pero cabeceo no. Balón arriba, tienen que dominarlo. Nada de cabeceo, ni córner, cabeceo, no. Tienen que bajarla y pegarla. Sí. Tenemos una pregunta de un participante. Sí, claro. Listo, profesor Jorge Martínez, vamos a reactivar su micrófono. Profesor Jorge Martínez, ahí está. Sí, ahí está, ¿me escucha? Perfecto, profe. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Excelente, ¿y usted cómo le va? Muy bien, de Medellín, Colombia, le habla. Qué bueno, parce. Bueno, una preguntita y de pronto como o dos preguntitas. La primera, estamos hablando del cabeceo. ¿A qué edad o no se debe dejar que los niños cabeceen un balón? ¿O a qué edad se puede empezar con los chicos a que golpeen con la cabeza? Una. Y la otra, doctor, trabajo con chicos y adolescentes de 15 años y tengo un chico que fue positivo con el COVID y tiene temor de entrar en prácticas. Yo he estado trabajando muy seguido y tiene temor. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer con este chico? Vale, perfecto. Muy buena pregunta. Excelente, profe. Gracias. Su nombre, disculpe, que no lo... Jorge Martínez, profesor. Jorge. Placer, Jorge. Con la primera, pues... No me gusta decir no sé. Pero es que, no hay ningún estudio, te digo. Salió en eso y obviamente es porque hay una demanda de por medio, ¿no? Y ellos están tratando de convencer a la mayor cantidad posible de personas de que el cabeceo es malo para el fútbol. Y que decir, si es malo, sí, pero forma parte del yoga bonito, forma parte de las técnicas que aprendimos y que hemos visto desde chicos en el fútbol. Te digo, todo eso surgió desde un estudio que existe en el fútbol americano de que el golpe, y tuvieron que desembolsar mucha plata, hablamos de muchos millones de dólares, porque se veían afectados los jugadores a larga data, después de 60, 70 años, por enfermedades degenerativas. Luego este señor, Jeff Affleck, le sucede lo mismo, pero claro, no podemos comparar la tecnología, por llamarlo de alguna forma, de los balones que usó este señor en esa época con la de ahora. Él muere a los 50 y algo, 52, 59 años, si no estoy mal, y obviamente ya venía siendo jugador, o sea, estamos hablando de 70 años atrás, donde se jugaba tal vez con un balón mucho más pesado, tal vez no, estoy seguro, con un balón mucho más pesado, que no es la misma tecnología de ahora. ¿Qué recomiendo yo? No te puedo decir una edad específica porque yo tuve la oportunidad de estar aquí en una escuela en Cartagena que se llama Squad Football Club, asociada con el Atlético Nacional, y desde los más chiquiticos, desde 4 o 5 años, ellos cabecean. ¿Qué recomendaba yo en ese momento? Que no lo hicieran con las pelotas con las que jugaban, valga la redundancia, o que no sean las mismas de estos chicos grandes con los que tú entrenas, de los 15 años. O sea, la contextura no es la misma. Incluso muchas veces, y no me gusta hacer comparaciones, pero en este caso tiene que entrar en el tenis, que es el deporte que practico desde pequeño. Ya los niños que lo intentaron, lo están haciendo en el fútbol con adaptar las dimensiones,
también hay que adaptar una pelota diferente. No solo las dimensiones, sino las pelotas. En el tenis salió el tenis 10, por llamarlo así, que era por el tipo de pelota, la marca de la pelota eran pelotas naranjas y verdes. Y estas tenían obviamente una contextura mucho más suave que permitía al jugador mantener más la pelota en juego, que es lo que quiere el niño. Pues el niño se frustra al pegarle y ¡puf!, botarla, o ver que perdió el punto, lo dejó en la malla. En el caso, ¿por qué traigo esta colación? Porque sería ideal crear o tener una pelota, ya sea de goma espuma, algo, una consistencia mucho más suave, que permita hacer el gesto técnico del cabeceo, más no que lo implementen con las pelotas reales, porque la incidencia está en el número de veces consecutivas del cabezazo. Y tiene que ver con el peso del balón, la tecnología del balón, etcétera, etcétera. Si le colocamos un balón número 5 a cabecearlo todos los días, sabemos, por obvias razones, sin hacer estudio ni nada, que va a haber una afectación lesional, ¿ya? Es como si yo lo estuviera pegando a la pared todos los días, así sea un toquecito suavecito. Va a llegar un momento que me va a hacer un hueco. O sea, por ahí van los tiros. Es dándole idea de utilizar un balón especial, por así llamarlo. Pero no hay ningún estudio, no hay nada que yo por lo menos haya visto de que diga, sí, a cierta edad debemos empezar con la técnica del cabeceo, ¿no? Desde los más chiquitos se practica la técnica, jugando, como siempre dicen, jugando y recreando, y con balones sería lo ideal. Con respecto al otro chico, es muy interesante, sabía que me iba a hacer preguntas del COVID. En España, en Europa, lastimosamente es el ejemplo que tenemos. Tengo una guía que no me ha llegado, el doctor Villamarín quedó en, disculpen que revise el celular, pero es para decirle el nombre, a ver si la encuentran. Yo no la he bajado, es una guía de actualización sobre el COVID en el fútbol, que la crearon ellos, los jugadores del Atlético de, o sea, perdón, el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, y determinaron pues que es súper eficaz para la incorporación del jugador a las canchas. ¿Qué hacen ellos? Te comento más o menos. Jugadores que salieron positivos los aislaron en su momento 14 días. Positivos RT-PCR, que es la que hacen por la nariz, ¿cierto? Ajá, si sí. salió positivo por la de sangre, que son simplemente inmunoglobulinas, hay que saber qué salió positivo. Hay dos, y de una vez doy clase de COVID acá para que todos lo sepan. Si es por sangre, hay dos, vamos a tener dos resultados. Uno, IgM o IgG. La IgM nos quiere decir que la enfermedad está actualmente, que es la que hacen en sangre. Sale IgM positiva, una cruz. ¿Listo? La IgG nos determina que la enfermedad ya pasó, la tuvo en algún momento, que es el caso de tu chico. Tú le haces ahorita una prueba rápida y le va a salir la IgG positiva. Debería salir. Si no ha pasado más de 3 meses, que no creo que haya pasado, le va a salir la IgG positiva. Quiere decir que la enfermedad la tuvo, pero que él ya está recuperado. El último decreto salió que después de 14 días asintomático, él puede hacer su vida, salió para los trabajadores, en este caso sería para el jugador, él puede hacer sus entrenamientos sin ninguna dificultad y no va a ser vector, o sea, no va a transmitir la enfermedad con toda seguridad. Entonces, darle más tranquilidad en ese aspecto. Le puedes recomendar que se haga no el hisopado, porque ya no amerita, pues si está asintomático, es decir, si no tiene tos, no tiene dificultad para respirar, no tiene fiebre, está asintomático, se siente súper bien, listo para jugar, pero profe, perdón, tengo miedo de contagiar a mis jugadores, no quiero volver, o tengo miedo de que corriendo me vaya a ahogar. No, tranquilo, hazle una prueba rápida, le va a salir la IgG positiva, es muy probable. A veces no sale porque ya simplemente se inmunizó y quedó ahí, pasaron un tiempo determinado, muchos estudios dicen de 1 mes a 3 meses, ya no le sale positiva, pero debería salir la IgG positiva, quiere decir que ya está recuperado, que tuvo la enfermedad, pero puede volver tranquilamente a sus entrenamientos. ¿Qué recomendaría para ese jugador? Sobre todo si está en esa edad que me dice, 15 años, ¿verdad? Sí, señor, 15 años. Un electrocardiograma, un EKG. Porque salió un estudio, lo hizo la Equidad Seguro de Bogotá casualmente, y el doctor Cristian Quiseno, lo pueden buscar en Instagram, tiene un estudio relacionado con eso, cercanito, donde hay afectaciones cardíacas del COVID en jugadores profesionales y no profesionales, los amateurs.
O sea, importante hacer EKG, determinar cómo está el corazoncito post-COVID, ¿ok? A Ok. determinar eso, o sea, no, ya bien, me siento bien, porque va a venir otro, va a ver la otra cara de la moneda que dice, profe, o ni le van a contar. A mí me dio gripita y no sé qué, pero a mí no me hicieron prueba, yo estoy bien, yo me siento bien, voy para adentro, ¿no? Y está el otro caso que dice, profe, me dio, yo no quiero contagiar a mis amigos, tengo pena, tengo miedo de dañar al equipo, tranquilo, 14 días asintomático, le hace su prueba, ya no está activa la enfermedad, adentro, pero vamos a ver cómo está el corazoncito. ¿Oíste? Listo, profe. Muy satisfecho con sus respuestas, Qué bueno. mucho conocimiento, me deja con mucho conocimiento también. Y qué más que decirle, no, excelente su ponencia. No, vamos, que todavía falta. Seguimos. Listo, profe. Vamos. Muchas Entonces, gracias. convulsiones. También es para correr. Hasta yo correría en una convulsión en un campo. Da miedo y creo que muchos han visto. Allí les tengo un videito, ya lo voy a colocar. ¿Qué hacer en una convulsión? El niño se desplomó y empezó a tambalear, a hacer movimientos involuntarios, que llamamos así. Hay muchos tipos de convulsiones. Puede ponerse rígido también, quedar así en shock. Eso es otro tipo de convulsión. Como hay otro que solo mueve el brazo. Y él está consciente y el brazo, y profe, y él así, y el brazo moviéndose, o la pierna, o la cara. O sea, hay diferentes tipos de convulsiones, pero hay un movimiento involuntario. ¿Qué hacemos? No sujetar, mejor dicho, ¿qué no hacer? No sujetar. Déjenlo. ¿Qué le voy a hacer? Sé que va a hacer movimientos involuntarios y que se puede golpear, entonces voy a evitar que se golpee, pero no lo voy a agarrar, no voy a hacer esto, no. Voy a colocarle algún objeto, algo debajo de una franela doblada, una toalla, algo en la cabeza para evitar que él se golpee constantemente. Voy a colocar una almohadita. No introducir ningún objeto en la boca, quizás, tal vez los dedos, ¿para qué? Para bajar la lengua, que es lo que hacen la mayoría de jugadores. Si han visto algún video, salen corriendo y le meten los dedos en la boca, pero es para evitar que la lengua haga de tapón, que obstruya el aire y se ahogan. O sea, no los mata la convulsión, los mata es que la lengua les hace un tapón y evita que el aire fluya y obviamente mueren. Entonces ellos lo que hacen cuando ven que salen corriendo es bajarle la lengua, asegurar la vía aérea, le bajan la lengua. Muchas veces la misma convulsión hace que se rompan la lengua y es normal que vean sangrado, no se asusten, porque se rompen los mismos dientes, hacen que se muerdan o que dañen la estructura bucal. Entonces no metan ningún objeto que he visto por ahí que meten baja lengua, no. Los dedos en tal caso, si pueden, si ven que es muy, déjenlo quietecito, lo colocan en posición de seguridad que ya la vamos a ver. No dar RCP, he visto esa locura, por favor. Que no se les olvide que el venezolano que vive en Cartagena me dijo no doy RCP en convulsión. Empezó con los movimientos. Ya vamos a ver qué es RCP, reanimación cardiopulmonar, que es la típica maniobra que para revivir. ¿Cierto? No lo hagan, por favor, porque él está consciente. Esa maniobra es cuando el paciente, el jugador, el afectado está inconsciente. ¿Okay? No lo hagan. Listo, no hace nada de RCP. Y cuantificar el tiempo de la crisis. Es importantísimo. Yo sé que en ese momento lo que menos van a pensar es, el profe dijo que viera qué tiempo lleva de convulsión. No se van a contar. Pero sí tener pendiente más o menos cuánto duró. Inició, íbamos en el minuto 38 y 40 y él todavía estaba convulsionando. Y eso le sirve mucho al servicio de emergencia, porque depende mucho el tipo de convulsión, cuánto duró, en qué momento apareció, repitió la convulsión, cuántas veces hizo las convulsiones. Esos datos son importantes y por eso digo que ustedes pueden ayudar determinando qué fue lo que pasó, cuánto duró, en qué momento inició. Todo eso es fundamental para el servicio médico. Y colocar en posición lateral de seguridad, que son los pasos que vemos acá. Él está de frente, está convulsionando y yo lo voy a colocar a medio lado, posición de medio lado o posición lateral de seguridad. Eso evitará de que él se maltrate mucho más si vuelve a aparecer otra convulsión. Vamos a ver un video, ojalá que corra bien. Voy a dejar el primer pedacito nada más porque dura bastante. Me dicen si corre bien, porfa. Un poco Un poco lento. Pero vamos a tratar de ver lo que pasa. Mire, mire. ¿Sí vieron el golpe que tiene este jugador? ¿Sí se ve?
Sí, se ve cómo cae. Cómo cae, exactamente. Pero miren que los narradores dicen que él ya va en el aire. Él no lo ve venir y aquí hay un cabezazo, una contusión directa a la cabeza y para culminar cae mal. Y ahí él va noqueado y miren cómo cae con el cuello completamente, la cabeza hundida y tiene otra contusión, otro traumatismo directo con el terreno. Este jugador no es el afectado. El afectado es este que está acá. Ahora sí el camarógrafo dio con quién era. Miren qué es lo primero que hacen. ¿Qué es lo primero que hacen? Evitar que se muerda o que la lengua haga esto y lo obstruya. Cualquier jugador, ya los jugadores deben estar capacitados para esto. No solo los entrenadores, los jugadores también deben estar capacitados. Porque miren que era rival, era jugador rival, pero en ese momento no hay rivalidad, no hay. Y ellos son los primeros acudientes y le sacan la lengua para que pueda respirar, o sea, para que no obstruya. Antes que llegue el equipo médico, antes que llegue incluso el equipo médico. Esta es la imagen que le decía de Cristiano Ronaldo, buscando el músculo más afectado, profe Gerardo, ese que está enseñando Cristiano ahí, ¿eh? Entonces, ya vamos terminando, y esta era la que le decía con las técnicas. Lo más afectado, los isquiotibiales, muy afectados. Es la típica carrera que van y se agarran, sintieron el pinchazo que dicen detrás del muslo, la parte posterior del muslo, esos son los isquiotibiales, ahí semimembranosos, semitendidos, le pegó el pinchazo este aquí, típico, la agarrada aquí, le pasó mucho a Di María, le pasa mucho a Di María todavía, porque él es muy habilidoso, corre mucho, exige mucho ese músculo y se elonga y se rompe. Llega un momento en que se rompe y afecta a los isquiotibiales. Y otra lesión muy común, casi el 40% de las lesiones en ligamentos y tendones se da por torcedura y esguinces de tobillo. Gerard Piqué, lo vemos en esta foto, afectado, generalmente se da por una torcedura. ¿Qué hacer en estas dos lesiones que son típicas? ¿Qué vamos a hacer? Ya vimos las contusiones, vimos hemorragias, vimos convulsiones. ¿Qué hacemos en esto? Que también son lesiones y que son típicas y que son primeros auxilios porque nos va a pasar, porque los porcentajes están para ahí, están ahí y la epidemiología está y nos va a pasar. Antes existía esto y sé que muchos profes de educación física y de fútbol que saben, conocen esta regla. Llevaban al médico y decían, no, vamos a aplicarle el RICE o el ICE. ¿Qué significa ICE? Viene de hielo. Es decir, no. De hielo, compresión, elevación. Hielo, compresión, elevación. Y así fueron agregando. Después agregaron el police, que era protección. Pero no, ya todo esto está abolido. Ya ha avanzado la ciencia, hemos avanzado. Y esto es lo nuevo. No lo digo yo, no lo dice Francisco Polanco, lo dice la British Journal of Sport Medicine, creo que lo dije bien, o mejor dicho, la revista británica de medicina deportiva. Esto salió recién ahorita en abril 2020, en plena pandemia. Ellos estaban estudiando esos grados. Ojalá me vean ahí algún día una editorial mía, amén, y que sea con alguna escuela de ustedes. Y nos habla de las lesiones en estos tejidos, se tratan con paz y amor. No se les puede olvidar nunca, con paz. Así aprendí yo la medicina, con a punta de acrónimo. Que no se les olvide, con paz y amor. ¿Qué llama la atención de esto? En las anteriores incluían en todas el hielo. Ya no aplicamos hielo. Creo que en todo lo que le dije, solo en hemorragia le dije como colocar compresión fría, ni siquiera hielo directo, compresión fría. Hay una controversia ahorita. Estoy hablando abril, hace meses, 2020, donde dicen que ya no se debe incluir el hielo y no se deben incluir los antiinflamatorios. Evitar los antiinflamatorios o desinflamatorios. ¿Qué es lo primero que hacemos? Un esguince. No, dale cualquier desinflamatorio, ibuprofeno, acetaminofén, paracetamol, el que ustedes quieran. Cualquier cosa que desinflame, van a la farmacia incluso y dicen así, deme algo que desinflame. Colócale hielo y que levante la pierna. Eso era lo típico que se hacía. Es lo típico. Pero ahora ya los estudios nos dicen que no. Es recién,
Salió ahora en el 2020. Y dice paz y amor. ¿Y cuál es la diferencia con los anteriores? Que este no solamente se enfoca en la parte aguda de la lesión, sino en la parte subaguda, de lo que viene después, y la parte crónica. O sea, toda la evolución de la lesión. ¿Qué es lo primero? La P de protección. ¿Qué vamos a proteger? Vamos a cesar, o sea, vamos a disminuir, lo que le decía el profesor, disminuir las cargas, disminuir las actividades que le provoquen dolor, ojo, los primeros días, hasta 72 horas. Más de ahí no, porque después le vamos a causar daños al tejido que está afectado. 1 a 3 días paramos. Al cuarto día él va a empezar. Se le va a dar una carga que ya la vamos a ver. Elevación siempre va a estar. Pierna, en este caso vamos a hablar de un esguince de tobillo, pierna en alto, siempre en alto, a la altura o más arriba del corazón. Acostado, pierna en alto. ¿Okay? Elevación, mantener el miembro afectado lo más alto posible, de manera que lo situemos más alto que el corazón. ¿Listo? La A, antiinflamatorios. Evitarlos, importante. Evitar los antiinflamatorios. ¿Sí? Abstenerse de tomar antiinflamatorios porque nos va a dañar, a interferir en el proceso de inflamación, que es normal. Le digo, el cuerpo es perfecto. ¿Por qué le vamos a desinflamar si ahí mismo pueden venir los componentes que nos van a ayudar a reestructurar el tejido afectado? No paremos el proceso. Compresión, muy importante, eso se agregó nuevo. Compresión, colocar un taping, un vendaje elástico compresivo, y eso va a ayudar que durante esos 3 días de inactividad se dé el proceso como que más direccionado, más directo en la parte afectada, el proceso de engranaje o de evitar el daño tisular, el daño del tejido afectado. Educación, enseñar buenas prácticas para evitar que hayan tratamientos pasivos, que hayan tratamientos que son completamente innecesarios, se ponen a hacer cosas que hay en internet. Hay que educar. Primero educarnos nosotros como profesionales y luego educar también a nuestros jugadores que no estén haciendo, no sé si han visto la película por ahí, si no se la recomiendo, de la Apache Tevez, en Netflix está muy buena, a él lo recupera y pasó en la vida real, un curandero que llama, era creo que uno de los utileros del equipo de Boca Juniors, su primera lesión, fractura distal de tibia y peroné, no va más. Y decía, ¿cómo que no te dejes enyesar? Le dijo, no te pongas yeso porque no vas más. No te pongas yeso, le decía, pues no vas más. Le pusieron su yeso, se perdió dos jornadas, a la tercera jornada ya lo había recuperado. Le quitó el yeso arbitrariamente y lo recuperó con movimientos pasivos y no sé qué. Y él no sabía todo esto. Entonces, evitar cosas que dice el abuelo, que dice el médico, que no está actualizado. O sea, tener la última, esto es lo recién salido del horno, ¿eh? Con paz y amor se tratan las lesiones. Bien, el proceso agudo, paz. ¿Y luego qué? Amor. Le vamos a dar love, el amor. Load, la carga. Cuantificar el estrés mecánico en esa carga. Ir de manera progresiva metiéndole peso o carga a esa lesión. Importante y que se agrega ahora, se salieron los antiinflamatorios y entró esto, optimismo. Y ahí entra el coach o coaching, que está muy de moda, el coaching deportivo. Los invito a hacer un cursito, una especialidad de eso. Hay que aprovechar antes que se pongan más caros. Cualquier entrenador debería hacer coaching a la vez. Es una herramienta muy buena que nos va a ayudar no solo con las metas de nuestro equipo, sino nuestras metas personales. El coaching hace que te agarra, te conoce y te da a conocer que tú tienes las herramientas necesarias para llegar a tu meta. ¿Okay? No es psicología deportiva, es coaching deportivo. Ahí también puede ir la psicología, pero muy bueno esto del optimismo que entró en materia científica. Está comprobado que tener optimismo en una recuperación es fundamental. Si el jugador dice, no me voy a recuperar, no voy a volver a ser el mismo, va a caer. Hay que estar ahí haciéndolo. Sí se puede, vamos. Bien, ya pasamos la primera fase, vamos con la segunda, vamos que sí se puede estar ahí. Ya estamos fortaleciendo. Siempre constante en esa parte mental. La B de vascularización, hacer actividad cardiovascular, también progresiva. Es cuando ven en los entrenos que dicen en las noticias, Cristiano Ronaldo se entrenó en diferenciado a las afueras o en el gimnasio. Ya metieron carga, ya metieron ahora trabajo cardiovascular y después viene el balón. Y por último, los ejercicios de fortalecimiento.
último, lo más reciente, paz y amor para las lesiones tipo esguince, tipo estructuras musculares, lo nuevo. Búsquenlo, muy bueno este artículo. Ya para finalizar, creo que vamos bien de tiempo, perfecto, quedan 15. RCP, BLS, ACLS, IDEA. RCP, como les dije, sus siglas vienen de reanimación cardiopulmonar, que es la típica maniobra esta que vemos acá, la vemos en películas, tal vez nos ha pasado hasta en la vida real, en TNT también pasa. Entonces vemos que la American Heart Association nos dice 3 letras que debemos recordar siempre y tenerlas presentes, que es la compresión, que es la C, la vía aérea, que es airway, y la ventilación. Por eso es que salían corriendo en las convulsiones para mantener la vía aérea. En convulsión, lo primero, no vamos a dar compresiones. Las compresiones se dan cuando el jugador está inconsciente. ¿Okay? Estos son 2 cursos que deberíamos conocer. Imagínense, nosotros estudiamos medicina 6 años y medio. Y para poder ejercer debemos tener estos 2 cursos y se desactualizan cada 2 años. Cada 2 años hay que estar haciendo el BLS y ACLS, los médicos. No está de más que hagan por lo menos el BLS, que es el curso de soporte vital básico, o sea, que es para dar reanimación cardiovascular, por lo menos entrenarnos, ellos lo llaman entrenadores legos, que son los primeros acudientes en una emergencia, que sería el ver, reconocer que hay una patología, ver que está el paciente inconsciente, que debo iniciar maniobras, pero previo a eso, yo llamé al servicio de urgencias, que ya viene en camino, y mientras viene, doy compresiones. En medicina y sobre todo en paradas cardiorrespiratorias, el tiempo es vida. Entonces, ustedes como primeros acudientes, la idea, y admiro a Colombia en ese aspecto, es crear la mayor cantidad de legos posible. No hay que ser médico. Cualquiera puede serlo, cualquiera, la vecina, el amigo, el tío, todos deberíamos ser legos. Y ante una conmoción de esta, vemos que se desplomó una persona, en el caso de nosotros un jugador, no está consciente, no me responde al llamado, tiene pulso, no respira, no tiene pulso, no respira, e inicio maniobras de compresión. Pero de esto nos podríamos tratar 2 horas más. Les recomiendo es hacer el curso este básico, soporte vital básico, todos debemos conocerlo, todos. No solo para el campo, sino para nuestra vida cotidiana. Incluso ya hay normatividad, por lo menos aquí en Colombia y creo que a nivel mundial, de este aparatico que ven aquí, que es el DEA, desfibrilador automático, desfibrilador externo automático, esas son las siglas, y lo deben haber visto en muchos centros comerciales. En centros comerciales o en lugares poblados donde hay más afluencia de más de 100 personas, si no estoy mal, debe haber un DEA por cada tantos metros cuadrados. Entonces, en un centro comercial debería haber por lo menos 4 a 5 DEAs en cada esquina. Y son estos aparaticos. Estos aparaticos son completamente automáticos, se abren, se destapan y ante una conmoción de esta magnitud, el paciente inconsciente no respira, no tiene pulso, aplicamos el DEA. Y él nos va diciendo todo. Abra el paquete. Coloque parche derecho a nivel del látex, a nivel del corazón. Coloque el parche izquierdo a nivel inferior de la tetilla. Ahora despeje la zona y déle al botón. Y ¡pum! Va a ser la compresión. Haga compresiones manuales. Recuerde llamar al servicio de emergencia y empieza otra vez el ciclo. Hasta que vengan los servicios autorizados, pero salvamos una vida con eso. Así ha avanzado la tecnología, me imagino que de aquí a 5 años que hagamos otra ponencia, estaré hablando de los robots externos automatizados que van a estar en cada esquina y nos van a hacer el papel que ahorita yo les estoy enseñando. Entonces, pero sí recomendarles hacer esta inducción, este curso, esta formación que es necesaria. ¿Okay? Les digo, si quieren, podemos ahora en otro módulo, y me estoy autoinvitando, podemos hablar de esto, PLS y ACLS por completo. ACLS es más para avanzado, ¿no? Y aquí implica medicamentos y todo esto, no. Con ustedes sería el básico. Y eso es un curso, hay que pagarlo, pero yo les puedo dar por lo menos los tips básicos a tener en cuenta, ¿vale? Para recordar, últimos 10 minuticos, y por si quedan dudas ahí, el entrenador es una pieza, ustedes son una pieza fundamental en el crecimiento de cada jugador dentro y fuera de la cancha, como les dije. No solo meterse en el rol de entrenador, en la parte táctica, técnica, en actualizar los entrenamientos, estar al 100%, si cabecea, si no cabecea, como si le pega con la derecha, no. En el crecimiento yo siempre he dicho desde la casa.
de crear los hábitos buenos, desde qué va a comer, de tener las metas claras, de saber si me voy a dedicar a ser estudiante, si voy a ser estudiante y futbolista a la vez. Todo eso nosotros tenemos en nuestras manos el moldeo de esos jugadores. Ellos pasan a veces más tiempo en las escuelas y en las escuelas formativas que en su propia casa. Aprovechemos eso y formemos nuestros jugadores. Debemos capacitarnos cada día más, conocer cada día más, reconocer nuestras limitaciones. No porque, no, yo vi un día, 2 horas de primeros auxilios, ya me las sé todas. Ni yo no me las sé. O sea, aquí voy a aprender y todas las preguntas que ustedes me hicieron, ahora tengo que releer para ver si respondí bien, si con seguridad, si me hacen hacer para responder con mayor evidencia científica. Aprender, constantemente estar aprendiendo para no dejarnos meter el dedo en el ojo de cualquiera y decir, no, esto es así, así, y ahora llegar a buscar todo esto. Yo voy a compartir las diapos y buscan a ver si no es mentira que yo me inventé los artículos esos, si en verdad existen, en qué año salieron, si esos son los porcentajes, y si no fue así, discutimos. Profe, mire, se equivocó, dijo que el porcentaje era este, y ya salió un artículo más actualizado, dice que es el 80% de las lesiones musculares. Esa interacción es buena, ir aprendiendo día tras día, en bien de nosotros y en el bien de los que formamos. Utilizar lo mejor posible los recursos con los que contamos. Insisto, muchas veces en una cancha entrenan varias escuelas y dificulta hacer de la mejor posible. Quiero hacer que tener los mejores conos, las mejores vallas, etcétera, etcétera. Pero a veces con lo poquito que tenemos podemos hacer cosas súper chéveres. Desde lo simple también podemos ayudar en primeros auxilios. Ya les dije, simplemente con reconocer hasta que llegue el servicio de emergencia ya estamos ayudando. Reconocemos que es una hemorragia, que es una convulsión, que es una parada, que está inconsciente, y ahí estamos ayudando, ¿ok? No esperar que suceda algo indeseable para comenzar a planificar. Desde ya, tengan su botiquín de primeros auxilios, tengan un manual actualizado de primeros auxilios, todo eso. No esperemos que, se murió Juan Pérez, yo permito que no sea así, y por no tener el botiquín, estaba convulsionando y yo no sabía que había que hacer eso. No esperemos, vamos, trabajemos bajo el criterio de PHBA, planificar, hacer, actuar, verificar. O sea, tener toda una estructura de que esto tal vez vaya a pasar, esto van a ser los responsables. Sí, pasó así durante el año, verificamos, sí, está trabajando súper bien, no, está mal, pues reorganizamos. Trabajemos siempre en base a ese ciclo. El componente psicológico ha adquirido importancia, ya les dije, el tema del coaching deportivo, del psicólogo deportivo, la motivación constante es fundamental y ya hay evidencia que tenemos la mente sanita, nuestro cuerpo va a estar recuperado también. Siempre, recuerden a Cristiano, mantener la calma y hacer siempre las cosas con peace and love, con paz y amor, que ya lo vimos en la estructura nueva, recién salida en las lesiones deportivas, sobre todo si hablamos de lesiones, entonces siempre hacerlo con mucha paz y mucho amor. Muchas gracias, aquí están mis redes sociales, un mensaje que les dejo, la grandeza se logra haciendo este tipo de cosas, las cosas pequeñas con excelencia. Muchas gracias por la atención, el tiempo prestado, espero que haya sido de su agrado. Aquí están mis redes, cualquier cosa a sus órdenes. Listo, profe, muchas gracias, la verdad, una charla muy interesante, muy informativa. Yo por lo menos anoté varias cosas, varios tips que voy a tomar en cuenta en mis entrenamientos. Y bueno, tengo entendido que tiene otra reunión, así que aprovechemos al máximo estos minutos para resolver los inundados de preguntas. Vamos a comenzar activando el micrófono del profesor Germán Mejía. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Germán, ¿cómo va? Bien, señor. Germán Mejía de Manizales, Colombia. Yo quiero hacer 2 comentarios con respecto a lo que usted ha hablado. Uno es respecto a las zapatillas. En un artículo que leí hace poco tiempo, digamos en este año, hablaban de que en las canchas sintéticas lo ideal es la zapatilla de goma de suela completamente lisa cuando la cancha esté seca. Y en caso de que la cancha esté húmeda, en sintéticas, utilizar las famosas tenis guayos o zapatilla de taco pequeño. No sé usted qué opina al respecto, y el comentario lo hacían porque dicen que el hecho de que a pesar de que el taco es pequeño, pues la superficie de contacto de abrasión a la cancha sintética no es la misma cuando la cancha está seca y obviamente cuando está húmeda. Entonces por eso hacían esa recomendación: seca, zapatilla de goma lisa, y ya húmeda,
puede ser en la noche o en la madrugada por el rocío a temprana edad o según los factores climáticos, utilizar la zapatilla de taquito. Esa es la primera inquietud. Y la segunda, partiendo de mi experiencia con respecto al cabeceo. En los Estados Unidos acaban de prohibir el cabeceo en los niños, la enseñanza y el trabajo hasta los menores de antes de los 12 años. Pero yo pienso que sí se puede trabajar el cabeceo desde tempranas edades, hablemos desde los 8, 9 o 10 años, siempre y cuando se tengan en cuenta aspectos como que el gesto técnico hay que efectuarlo con el hueso frontal, porque es el más duro, llamémoslo así, el que mayor superficie de impacto facilita hacia el balón, porque lo que ocurre en nuestro medio, entre los muchos problemas que tenemos, es de que cabecean con el occipital, cabecean con los parietales, incluso muchas veces con el temporal porque no hay una adecuada técnica. Entonces, se puede, pienso yo, iniciar a temprana edad utilizando, como usted lo dijo, pelotas plásticas, luego pasar a un balón 3,5, luego un balón número 4, un balón número 5, obviamente con menor peso del normal y teniendo en cuenta un proceso pedagógico donde empecemos utilizando horizontal del arco, donde colguemos una tula, llamémoslo así, con un balón liviano, una pelota y comienza a hacer los gestos desde la posición estática, luego caminando con un paso de distancia, luego 2 pasos, luego haciendo un trote, luego haciendo una carrera, luego ya utilizando el balón lanzado y por último el balón pateado en distancias cortas y en distancias medias, incluso sugiriendo que ese pateo sea por medio de los mismos compañeritos, porque normalmente, y yo lo he hecho y creo que muchos de los colegas que están escuchando la charla, que excelente a propósito y felicitaciones, normalmente los centros los hacemos como los entrenadores, entonces obviamente uno pues le pega más duro a la pelota y no tiene la misma fuerza que tiene el compañero del ejecutante. Esos serían mis aportes y muchas gracias. No, gracias, profe. Pues con respecto a vamos con el cabezazo y ahora recordamos la primera. Sí, estamos totalmente de acuerdo, el aporte es súper fundamental. Eso de los centros, ¿quién lo hace? Ideal, porque en la parte técnica pues practicamos centros y al mismo tiempo el cabeceo y obviamente la fuerza va a disminuir. Y debe ser con los balones adecuados y luego progresivamente ir aumentando el peso de este o llevando las categorías de acuerdo a las edades. Con respecto a la primera pregunta, hablamos disculpe, ¿me recuerda? Me enfoqué en el cabezazo. La primera pregunta iba con el tipo de plantilla. Ya, sí, ya me acordé. Listo, sí. Con la plantilla, yo, Francisco, ese estudio que vi, lo vi en el caso de futsal no varía, porque obviamente siempre es en tabloncillo o en estructura dura, y incluso hay una lesión asociada en el futsal, que es la periostitis, es la inflamación de lo que recubre el hueso por entrenar con un zapato inadecuado en el tabloncillo o en este caso que son estructuras duras. Cuando sea en grama artificial, como lo dijo el profe, yo preferiría que sean ya con semitachitos, que son los pequeñitos, lo que le enseñé en la imagen de gomita, pequeño, esté o no esté húmedo el campo. ¿Por qué? Primero, no sabemos la condición del campo. Muchas veces, para mí puede estar húmedo, para el niño no. Ejemplo, por ponerlo así. Y que en pleno partido puede llover, que se van a cambiar todos el taco, los guayos, los zapatos. No, vamos a la segura, vamos con los tachitos pequeños en grama artificial. Es mi parecer muy particular. Deberíamos actualizar ciencia en ese aspecto. Sé que en el fútbol ha avanzado mucho, incluso ya está prohibido los que son completamente puntiagudos en el caso de grama natural, y hay unos que ya tienen gancho, que se enganchan. Están prohibidos por el aumento de las lesiones de ligamento cruzado anterior. Entonces ya están completamente prohibidos. Pero en grama artificial, que cada vez se hacen más frecuentes, incluso acá en Colombia, yo recomendaría el de tacho pequeño, ¿ya? Tacho pequeño. Listo, profe, genial. Entonces, para continuar con algunas preguntas del chat que son más puntuales, iniciamos con, en caso de una contractura total de un músculo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la acción que deberíamos tomar? Vale, recuerden que la última, esta es para todo este tipo de lesiones musculares.
Entre esas entrarían las contracturas, o distensiones, contracturas, todas las que son lesiones musculares, entrarían en este tratamiento. Este es el tratamiento ideal en ese tipo de lesiones. ¿Okay? Perfecto. Este acrónimo que está acá es el tratamiento que debemos seguir. Obviamente individualizado, y cada jugador va a ir adelantando las letras estas de manera progresiva y de acuerdo a su evolución. Vimos también, a veces por querer adelantar los procesos en acá, cuando ya llegamos a la parte de ejercicio que creemos que está el return to play ya listo, que ya va a entrar, démosle calma y organicemos otra vez letra por letra a ver si ya las cumplimos todas. Le pasó a Lionel Messi y no sé, el Barça qué intenciones tenía, y creo que lo vieron por ahí muy seguido en Marca, en AS, en todos estos diarios deportivos, Messi entrenando en arena, creo que sí lo llegaron a ver, y eso fue lo que le provocó la lesión, que lo tuvo alejado los últimos días. Claro, el Barça se lesiona a Messi y en 3 días lo recuperan. Nosotros nos va a tardar más, pero es querer adelantar procesos que tal vez van a perjudicar más al paciente. Esto de la arena es completamente nueva porque te vas a poner a inventar en plena temporada. Calma, sigue los pasos poco a poco y lo vamos a lograr, ¿ok? Entonces, para lesiones musculares, sea desgarro, sea esguince, sea contusiones, este es el tratamiento, esto es lo más novedoso que hay en fisioterapia deportiva y rehabilitación. Genial, profe. Siguiente pregunta sería, ante un estado gripal, ¿es aconsejable que el chico juegue, que entrene? Recordemos que las enfermedades respiratorias, cuando hablamos de gripa, podemos hablar de un resfriado común, por ejemplo. Ya después entraría otra categoría donde entrarían las infecciones respiratorias, neumonía, asma, etc. Del tracto inferior, del tracto superior. Rinitis, puede ser una rinitis alérgica. Por ejemplo, si estamos hablando del primer bloque de la parte de cuadros gripales, podemos decir una rinitis alérgica. Yo lo pondría a jugar. O sea, al menos que vea que una crisis asmática, que está ahí en la aplicación de Cruz Roja que les recomendé, ahí está, crisis asmática, cómo abordarla. Y obviamente si el paciente, si ven que el jugador se coloca moradito alrededor de las manos, de la boca, las manos, la porción distal de las manos, tiene dificultad para respirar, obvio que no va a jugar. Es como el de quien dice quién entra o no, es cómo se sienta el jugador, más allá de lo subjetivo, porque el jugador siempre va a estar listo para jugar. Le va a decir, me siento bien, no tengo nada que perder, estoy bien, profe, quiero jugar, y más si salió en la lista de titulares. No te va a decir nada. Pero si tú ves o tienes a alguien médico, algún cuerpo médico, y ves que tiene signos claros de dificultad para respirar, ves que la saturación de oxígeno no es adecuada, es decir, la cantidad de oxígeno que entra a los pulmones no es adecuada, que constantemente está usando músculos accesorios, es decir, se le ven las costillitas que se levantan así por la misma dificultad, aleteo nasal, respira así constantemente, eso no va. O sea, quien te va a decir es los signos y síntomas que prefiera el jugador. Si dice, no, tiene un síndrome, un cuadro gripal común, con rinitis, o le salió solamente moquito blanco, y él se quita el moco en pleno juego, eso se liga moco con sudor y vamos para adelante, que es algo leve y él mismo va a determinar. Listo. Listo, profe. Entonces, continuando, ¿aún tiene tiempo para un par de preguntas más o ya tiene que retirarse? Vale, 2 minuticos, vamos, que no me han escrito. Entonces, activamos el micrófono del profesor Francisco Tipan Luisa para una pregunta puntual. Vamos. Sí, profesor, muchas gracias y doctor, agradecerle por la magnífica ponencia que nos enriquece mucho de conocimientos. Una pregunta puntual, ¿verdad, profesor? En el tema justamente de los zapatos, yo tuve un chico que, bueno, padre de familia que vino a inscribirle a mi escuela de fútbol, que venía de otra escuela de fútbol. Él manifestaba, así textualmente, que allá les exigían que tiene que el niño utilizar zapatos de marca, zapatos que cuestan bastante, ¿no? Zapatos de marca. Y obviamente acá nosotros, en cambio,
a los muchachos trabajamos en césped natural y ellos trabajan con zapatos, con lonas, con los que hablamos, con los tacos pequeñitos y trabajan de forma normal. ¿Qué tan cierto es eso? Tal vez me puede orientar, doctor, por favor, en ese sentido. Muchas gracias. Vale, sí, buenísimo. Por ahí, pues hay un artículo que es el que mencionó el profe ahora. Vamos a buscarlo todo y nos vamos a empapar de ese tema. Porque te digo, conozco la parte del futsal, del fútbol, y sé fútbol, la parte de grama ahora, a nivel profesional. A nivel amateur, recomendarle a un niño que tenga tachos y que sean zapatos Nike, Puma, creo que no tiene que ver con la marca, sino con la estructura del zapato como tal. Obviamente, un zapato plano en grama te puede condicionar una lesión. Claro, eso es a largo plazo. Y lo que podamos evitar, lo evitamos. Como dije en las diapos, la parte del equipamiento es súper importante. Y muchas veces con que vaya el niño nos conformamos. Incluso los jugadores más top, o sea, los que son mejores en nuestra escuela, no sé si hay un porcentaje que es inversamente proporcional. Es decir, entre más juegan, creo que menos recursos tienen. En la mayoría de los casos suele pasar que el jugador el 10 del equipo es el que menos recursos tiene y que juega con cosas muchas veces prestadas, los zapatos prestados, etc. ¿Cómo le exiges tú eso? Si te hace falta en el 11. Pero tener más precaución, colocar un buen ajuste de media, es posible, lo podemos vendar. Mira que ya está comprobado el vendaje compresivo y eso le va a ayudar a que el impacto sea menor si no tenemos el calzado adecuado. Pero no, incluso las plantillas también con médicos ortopedas que colocan una plantillita que también evita que haya el contacto directo con el talón y obviamente que vaya a haber una predisposición a lesión. Pero exigirle a un jugador en esas categorías menores, creo que no hay nada que me diga si debe, claro, en profesional, le vuelvo a insisto, si los hay, jugadores ya profesionales, pero yo no le exigiría a un jugador, le recomendaría eso, pero no voy a excluir o a incluir un jugador porque tenga unas zapatillas así o no. Si en caso tal no tiene para adquirirlas, pues que juegue con las que tiene y le tratamos de acomodar el pie para evitar en este caso que hayan lesiones a futuro. Excelente, profe, muchas gracias. Es muy Vale. claro. Gracias, profe. Claro. Listo, profe. Y bueno, quería robarme la última pregunta, la verdad, para mí. Claro que sí. Yo entrenaba y lo sigo viendo ahora como entrenador en algunas escuelas. Por un lado, algunos recomiendan que desde edades tempranas tienen que acostumbrarse a entrenar con vendas y por otro lado otros dicen que no tienen que entrenar con vendas para que desarrollen un tobillo, unos ligamentos fuertes naturales. ¿Usted cuál es su opinión al respecto? Vendar. Mi concepto personal es vendar. Me ha ido súper bien con los vendajes y el tema de vendaje es otro tema que abarca mucho. Están los famosos K-tapes, los de colores, que se crearon por ahí en el año 2000 en una de las Olimpiadas. No sé si lo han visto. No hay artículos científicos que generen cierto impacto que diga su utilidad, pero el vendaje compresivo vimos que ya está aquí incluido en el nuevo Fix and Love que se debe utilizar. Sobre todo, lo recomiendo es si ya hay una lesión previa, ¿vale? O por lo menos una predisposición a. Por ejemplo, que él vive torciéndose el pie. Siempre medio pisa mal, se tuerce el pie. Colóquele su vendaje. Colóquele su vendaje. Un buen vendaje antes de los partidos. Tuve jugadores profesionales en estas ligas que les mencioné que no pero eso sí, tenían antecedentes de eso. Múltiples torceduras o ya habían sufrido esguinces. Entonces le da como cierta tranquilidad, ahí va el aspecto psicológico al jugador, él se siente seguro de que hay una estabilidad en esos ligamentos extra y que no se va a lesionar más. Y a partir Entonces, de qué estaríamos diciendo, le deberíamos decir a nuestros jugadores que usen vendas, ¿a partir de qué edad? A partir de los 12 años, que ya hay una madurez, si se quiere, ya ha llegado al tope de la madurez, sin embargo, esta varía. Cada individuo es diferente. Tienes jugadores de 14 años donde no tiene esa madurez todavía. Eso te lo va a dar el mismo jugador. Tú vas a ver jugadores de 10 años vendándose ellos mismos.
y son unos cracks en la cancha. Y los ves y llegan y tienen sus 2 vendas, sus medias y sus tacos. No le impidas, deja que se venda, porque eso tiene una parte psicológica que él se siente seguro y va a jugar súper bien ese día. Con tal y no se haga daño con el vendaje, todo bien. Enséñalo a vendar, deja que venda a su pie. El niño, no, el niño menores de 12 años no va a hacer ningún efecto, al menos que haya tenido el antecedente de una torsión o de un esguince, en el caso del tobillo, por ejemplo, si se quiere vendar el tobillo. Hay otros que se vendan las rodillas sin haber tenido nada, pero ya es un aspecto más mental, más psicológico. Pero sí estoy de acuerdo, que se vende y no hay ninguna contraindicación al respecto. Listo, profe. Muchas gracias por su exponencia. De verdad, creo que todos aquí hemos aprendido algo muy importante, ¿no?, a tomar en cuenta. Y por supuesto que nos gustaría verlo en una siguiente oportunidad en las conferencias de la AFC. Claro que sí, cuente conmigo. Listo, profe, entonces nos vemos. Suerte en su reunión. Gracias. Saludos. Bueno, para los participantes que aún siguen en la sala, les agradezco por haber leído el mensaje.